Con ocasión del comienzo de un nuevo año, quisiera que pudiéramos aplicar el Salmo 90, versículo 12, juntos en esta mañana. Posiblemente lo hayamos hecho ya en los días anteriores, pero siempre el comienzo de un año es una buena oportunidad para hacer inventario en nuestra vida. Hacer inventario en nuestra vida. Esto es lo que Moisés está diciendo en este Salmo 90, versículo 12. Enséñanos, esta es una petición al Señor, del creyente, enséñanos, Señor, a contar de tal modo nuestros días. Eso significa hacer un inventario de nuestros días, examinar nuestros días, poner a cuenta nuestros días, hacerlo de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Esto no es otra cosa que tenga resultado en nuestro corazón ser guiado por tu sabiduría, tu palabra. De tal manera que examinemos nuestros días, nuestro año pasado, nuestra semana anterior, nuestros meses, que examinemos de tal manera nuestros días diariamente, de tal manera que por medio de la palabra podamos traer a nuestro corazón el consejo sabio. Valoración adecuada. En el inventario vemos cosas que ya han deteriorado y tenemos que decir, esto hay que desecharlo. Cosas que en nuestras vidas han sucedido y estamos practicando y que tenemos que, por el poder de la palabra, decir, esto debemos abandonarlo. Necesidades de nuestra vida que tenemos que venir al Señor y decir, Señor, necesitamos de ti. Pecados que debemos confesar, bendiciones que debemos agradecer, peticiones que debemos reconocer, necesidades que tenemos que buscar del Señor. Hermanos, somos incapaces de alcanzar cualquier bien si no es por medio de Cristo. El camino al éxito en nuestra vida es el camino de la humillación al señorío de Cristo. El que quiera salvar su vida, mantenerse en un tipo de vida como el que este mundo te ofrece, guiado por nuestros patrones pecaminosos que todavía están presentes, el que quiera salvar ese tipo de vida, la perderá, dice el Señor Jesús. Pero el que quiera perder esa vida, la alcanzará, la hallará, la recibirá por medio de la gracia de Dios en Cristo. Y esto Pablo también lo estaba diciendo al final de su ministerio. Mira, segunda de Timoteo, recuerda estas últimas palabras de Pablo, que también al terminar este año han sido de bendición para un servidor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman o desean su venida. Este debería ser para nosotros la manera en la que vivimos. No sabemos cuándo será el día en el que hayamos terminado de pelear la batalla, la buena batalla. No sabemos cuándo será el día en el que hayamos acabado la carrera. No sabemos cuándo será. Pero tenemos la seguridad de que tenemos una corona reservada para todos los que amamos, deseamos la venida del Señor. Esa corona no es en base a nuestras obras, sino en base a la justicia de Cristo. Esa misma corona que traeremos a sus pies en reconocimiento de gratitud, de adoración, de alabanza. Así que para vivir de esta manera, para la gloria de Dios, necesitamos recordar el propósito por el cual Dios nos ha salvado. En esta mañana quisiera que observemos 8 propósitos en nuestra vida. Recordemos 8 propósitos en nuestra vida para que podamos glorificar a Dios con una vida entregada para su gloria. Estos 8 verdades espirituales, te invito a que puedas tomar nota en un papel, a que no se te olvide. 8 principios espirituales que deben dirigir tu vida para la gloria de Dios. 8 principios espirituales que deben dirigir tu vida para la gloria de Dios. Esta es como una forma de hacer inventario en mi vida. ¿Cómo debo contar los días que he vivido para que el Señor traiga sabiduría para poder vivir para su gloria? En primer lugar, recuerda quién es tu dueño.
recuerda quién es. Recuerda que tienes un dueño y recuerda quién es ese dueño. Una vida que glorifica a Dios comienza por reconocer nuestra realidad. ¿Quiénes somos? La realidad es que no somos dueños de nuestra vida. Eso es lo primero que debemos recordar. No somos dueños de nuestra vida. Sí que tomamos decisiones y somos responsables de las decisiones que tomamos. Pero hermano, escucha, tus decisiones deben estar de acuerdo con el dueño de tu vida. No eres el dueño de tu vida. En realidad, no somos autosuficientes. No somos quien manda, aunque nos empeñemos en establecer la ruta, las prioridades, en establecer nuestros presupuestos, nuestra economía, nuestras tareas. Tú no eres quien manda. Tú no mandas en tu vida. Recuerda quién es tu dueño. Y así el apóstol Pedro lo recordó en esa primera carta. Mira conmigo, primera de Pedro, capítulo 1. Cómo Pedro le recuerda a los creyentes que han sido salvados por gracia, pero que están sufriendo y pasando dificultades en su vida cristiana, cómo deben glorificar a Dios. Y dice ahí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo, versículo 17 dice, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, ¿cuál es el mandato? Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. Es decir, si habéis reconocido a Dios Padre como vuestro Padre, si habéis reconocido la salvación que Él nos ha dado y que somos suyos, ¿cómo debemos entonces vivir durante este tiempo de la peregrinación? Conducirnos en temor, en respeto, en reverencia, en consideración, en temor delante de aquel a quien hemos declarado ser nuestro Padre. Si invocamos por Padre a aquel que juzga imparcialmente, entonces ten conciencia de quién es tu dueño. Versículo 18. ¿En qué se basa el temor? En un conocimiento, en la teología, en la doctrina, sabiendo. Necesitamos recordar, saber. Versículo 18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, una manera de vivir inútil, vacía. No fuimos redimidos de ese tipo de vida heredada de nuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. No hemos sido salvados por precio de oro y plata, sino que hemos sido redimidos, versículo 19, con sangre preciosa. Con sangre preciosa. Qué expresión tan deliciosa, hermano, ¿verdad? Sangre preciosa. No hay una sangre tan preciosa como la de nuestro Señor Jesucristo. Una sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Versículo 20, porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1:1, Cristo ya estaba preparado como un cordero. Ya había sido determinado en el Consejo Trinitario que el Hijo sería el cordero que derramaría su sangre para redimir a un pueblo para Dios, y ese pueblo sería entregado al Hijo como su esposo. Él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios. Si nosotros creemos en Dios, si invocamos al Padre como nuestro Padre, es porque por medio de Él podemos creer en Él, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que, hermanos, somos salvos por la gracia, por misericordia, por la sangre de Cristo hemos sido redimidos. Esto es que hemos sido comprados y ahora tenemos un dueño. Ha sido necesario que el perfecto Hijo de Dios derramara su sangre preciosa para que ahora tú y yo vivamos una vida que reconozca quién es nuestro dueño. No mandamos, no tenemos autoridad sobre nosotros, sino que somos responsables de vivir en el temor de pensar, de saber, ¿quién me redimió a mí? ¿Cómo me redimió? ¿Cómo debo vivir para su gloria? Él me va a juzgar en la forma en la que vivo. Mira en el capítulo 2 de esta misma carta, Pedro continúa diciendo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué dice? Adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si hemos sido adquiridos por Dios,
es para que cumplamos el propósito por el cual nos adquirió, nos compró. ¿Cuál es el propósito? Dice ahí el versículo 9. ¿A fin de qué? ¿O para qué? Para que anunciemos sus virtudes, sus perfecciones. Para que no solamente las sepamos, sino que vivamos consecuentemente conociendo quién es nuestro dueño. ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es responsable de un negocio? En un negocio es responsable de traer buenos resultados a los accionistas dueños de ese negocio. Y termina el año, el ejercicio, y debe traer los resultados al dueño y decirle, mira, esto ha sido el resultado de mi trabajo. Esta es la evaluación. Esto es el resultado de todo un año trabajado. No hay nada más importante en nuestra vida que traer unos buenos resultados a aquel que es nuestro dueño. Por eso debemos examinar nuestros días. Si estamos cumpliendo, si estamos viviendo, consecuentemente con recordar quién es mi dueño. Es el mismo Pedro quien está escribiendo esto, quien escribió o quien habló lo que se coge en Hechos 20, 28. Él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en una playa en Mileto y ya nunca más se verán. Una buena oportunidad para hablar las cosas importantes. Y dice ahí Pablo lo mismo que está diciendo Pedro en su carta, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hechos 20, 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, consiguió, compró por su propia sangre. Hermano, recuerda que somos posesión de Dios, el cual nos compró con su sangre preciosa. No estamos sometidos a la voluntad de los hombres. No son los obispos, los papas, no son los pastores, los ancianos. No son ellos los que mandan en la iglesia, ni los que mandan sobre los creyentes. Es Dios el dueño. Es Cristo la cabeza. Es Él quien derramó su sangre. Pablo le dice a los corintios que estaban prefiriendo seguir a los pastores, a los ancianos, y decía Pablo, es que ¿por quién he muerto yo? ¿Es que yo acaso he muerto por alguno de vosotros? ¿He derramado yo mi sangre por alguno de vosotros? Recuerda quién es tu dueño, a quién debes rendir cuentas. El éxito en nuestras vidas, hermanos, la valoración adecuada de un año para la gloria de Dios, de una vida entregada diariamente para la gloria de Dios, es recordar cada momento quién es nuestro dueño y además que nuestro dueño no está en los cielos solamente, no está llenando toda la tierra solamente. Mira lo que dice 1 Corintios 6, versículo 19. Nuestro dueño habita en nosotros, está en nosotros. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis? Esto es, no es que no lo sepan, sino que han olvidado, han decidido, han preferido no actuar consecuentemente con una verdad que deberían saber. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué termina diciendo? Y que no sois vuestros. Necesitamos recordar, hermanos, que no somos de nosotros. No somos quien mandamos, no somos quien decidimos lo que debemos hacer y dejar de hacer. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos de Dios, no somos nuestros. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, como consecuencia, ¿qué? Dice Pablo a los Corintios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu pertenecen a Dios. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que valoramos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos cada día de nuestra vida, debe demostrar que quién es nuestro dueño. Que no somos dueños de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras metas, de nuestros proyectos, que simplemente somos administradores de lo que el amo nos ha dado. Que un día tendremos que venir delante de Él a dar cuenta de lo que hemos hecho mientras estamos en la carne. Que es según su criterio cómo debemos andar. Jeremías capítulo 2 del 1 al 13. Dios por medio de Jeremías le está diciendo al pueblo de Israel que vieron de mal vuestros padres en mí para abandonarme, para dejarme y ir detrás de los dioses falsos. Mi pueblo ha cambiado
su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, oh cielo, por esto. Temblad, quedad en extremos desolados, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas, rotas, que no retienen agua. Eso es posiblemente lo que en algún momento en nuestra vida suceda, que hemos abandonado en nuestra forma de vivir a nuestro dueño, para construir para nosotros unas nuevas metas, unos nuevos propósitos. Examina entonces, hermano, ahora tu vida a la luz de esto, porque posiblemente hay muchas formas en las que no hemos demostrado, nos hemos olvidado quién es nuestro dueño. En segundo lugar, renueva tu voto de obediencia. Renueva tu voto de obediencia. Vuelve a traer, a recordar que hemos sido salvados para obedecer a nuestro dueño, para obedecer a Dios. El creyente que quiere agradar a su amo, entonces pone todo su empeño en obedecer su voluntad, por encima de su propia voluntad. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, en los 2 primeros versículos, Pedro nos está recordando y le recordaba a los creyentes cuál es el propósito que debemos cumplir en nuestra vida, ya que tenemos un dueño. Hemos sido comprados con sangre. Y él hace referencia a esta sangre en este saludo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Observa, y quiero resaltar este saludo trinitario. Pedro está recordando que el Padre nos escogió, nos eligió y aplicó esa elección en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para obedecer a Jesucristo. Para obedecer a Jesucristo. Y ahora observa que se nos dice también para qué. Para ser rociados con su sangre, con la sangre de Cristo. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Ahora, ¿qué significa esa referencia de ser rociados con la sangre de Cristo? En este contexto, la sangre de Cristo aquí ahora no se está usando para hablar de su obra santificadora o de su obra de compra de redención por precio para salvarnos, para comprarnos para Él. Sino que esta sangre de Cristo nos hace referencia a un pacto de obediencia. Un pacto de obediencia. Mira de nuevo, versículo 2. Hemos sido elegidos por Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer. Y para obedecer a Cristo se nos hace referencia a un pacto de obediencia. Esta es una referencia al Antiguo Testamento. Esta palabra de rociado con la sangre de Cristo nos lleva a Éxodo capítulo 24, versículo del 1 al 8. No hace falta que vayamos, pero si quieres toma nota, porque Pedro está tomando un lenguaje del Antiguo Testamento para hacernos recordar en base a qué debemos obedecer a Jesucristo. Ahí se nos hace referencia a la forma en la que cuando Dios por medio de Moisés hizo un pacto con el pueblo, el pacto dijo, obedeceremos a Dios. Se comprometió a obedecer a Dios, a su ley. Y allí vemos que entonces Moisés, con la sangre de un sacrificio, la roció sobre el pueblo. Una manera figurada de decir, vamos a sellar este pacto con la sangre de un cordero. Si no cumplimos el pacto, debemos ser tratados como este cordero. Es algo figurado que ahora Pedro está aquí para decir que nuestra vida de obediencia a Cristo forma parte de un pacto de obediencia que en la salvación hemos recibido. La salvación que hemos recibido no es por obras, sino para buenas obras. Esas buenas obras forman parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros los creyentes para que, habiendo sido salvados por la justicia de Cristo, ahora vivamos en obediencia a esa justicia. Progresivamente, no perfectamente, pero sí en esa dirección, tenemos un pacto de obediencia delante de Dios. Debemos renovar de obediencia. Recordar de nuevo, Señor, tú me has salvado para que yo obedezca tu palabra. Señor, tú me has salvado para que tú seas mi dueño y yo obedezca tu palabra.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, nos dice que la obediencia es la muestra clara de que somos hijos suyos. Primera de Juan 2, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, esta es la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Cristo, que estamos en Dios, que hemos sido unidos a un pacto por la sangre de Cristo, en que guardamos su palabra? Versículo 6, primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, que está en Él, que ha sido unido a Él, que es un creyente salvado por gracia, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Se nos olvida, hermano, que no haber sido salvados por obra, sino por la gracia de Dios, eso no nos exime de vivir para cumplir las obras que Dios ha preparado. ¿Cómo es que nos preparamos para un nuevo año? Deberíamos mirar atrás y ver cuántas veces hemos roto este pacto de obediencia. Cada uno lo sabrá, cómo hemos pecado delante de Dios en este año. ¿Recuerda cuando has llorado este año arrepentido de tus pecados? ¿Recuerda cuándo fue? ¿Recuerda cómo estabas orando con lágrimas, dando gracias a Dios por el perdón que Él te ha dado en Cristo? ¿Recuerda lo mal que has pasado este año luchando con ciertos pecados en tu vida, pero que el Señor ha sido fiel dándote fuerzas para luchar con ese pecado? ¿No te acuerdas? ¿No ha pasado nunca en este año? ¿No sabes cuándo has roto este pacto de obediencia este año? Seguro que ha sucedido. Y si lo recuerdas, renueva ese pacto diariamente. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en obediencia para tu gloria. Si no te acuerdas cómo te has arrepentido, cómo has reconocido tu desobediencia delante de la gracia de Dios, pídele al Señor que abra tus ojos, que te dé conciencia de pecado en tu vida. Porque estamos necesitados, hermanos, necesitados de renovar nuestro pacto de obediencia. En tercer lugar, para vivir una vida para la gloria de Dios, no solamente debes recordar quién es tu dueño y también renovar tu voto de obediencia, sino que también debes mantenerte fiel en las convicciones bíblicas. Mantenerte fiel a las convicciones bíblicas. En otras palabras, reconoce tu pecado y también ahora recuerda cuáles son las convicciones que el Señor te ha dado y mantente fiel, firme. No las sueltes, no las dejes ir. Mira cómo Pedro lo dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Porque esto es lo que Dios espera de ti, de su pueblo. Que lo que Dios nos ha enseñado por su palabra, que fue una información, pase a ser una convicción. A veces la información se queda en información, pasa a ser una convicción, porque no está arraigada, no se ha mantenido como una prioridad que guíe nuestros actos. Escucha, hermano, Dios nos ha dado su palabra para darnos información. Dios nos ha dado su palabra para que su palabra sea una convicción. Estemos convencidos de estas verdades que afecten nuestras decisiones. Y cuando la convicción de la palabra de Dios afecta mis decisiones, esto se convierte en una adoración a Dios. Dios nos ha creado con la responsabilidad de ser responsable, con la capacidad de ser responsable de nuestros actos. Pero también nos ha mostrado que necesitamos ser enseñados por Él para interpretar todo lo que nos rodea y todo lo que sentimos. Su palabra es lo que Dios nos ha dado para estar convencidos de las verdades bíblicas a las cuales nos tenemos que mantener fiel. Mira 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. De nuevo, Pedro está aquí tomando un lenguaje muy judío, porque los judíos en aquella época sabían perfectamente qué significaba ceñir los lomos. Ceñir los lomos es ponerte una faja. Es decir, en aquella época ellos tenían estas cuerdas que les colgaban y cuando iban a hacer ciertos trabajos cogían las cuerdas y lo ataban alrededor de su cintura, hacían nudos y fortalecían los lomos. Y ahora ya estaban preparados para hacer una tarea concreta. Ya después de esa tarea soltaban las cuerdas y ya no necesitaban esa fortaleza. Lo que Pedro está diciendo aquí es que nosotros los creyentes, para vivir para la gloria de Dios, debemos ponernos la faja en nuestra mente. La faja en nuestra mente. Es decir, lo que Dios nos ha enseñado por su palabra, debemos hacerla
una faja en nuestra mente, convertirlo en una convicción en nuestra mente. Esas verdades que pueden estar desatadas por ahí, debemos entenderlas, conocer cuál es su propósito, su enseñanza y ahora pensar adecuadamente. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Así que debemos atar las cuerdas de nuestra mente, asegurarnos de qué es lo que creemos. Como iglesia tenemos una declaración de fe, cuerdas fundamentales que deben estar bien atadas, declaraciones bíblicas que como iglesia tenemos claras y son las enseñanzas, las convicciones que deben guiar nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que leíste esa declaración? Esas verdades bíblicas, fundamentales para la declaración de la doctrina que como iglesia predicamos y creemos. Si no la tienes, todos deberíamos tener esas declaraciones. Si no la tienes, pídemela y yo te la voy a dar de nuevo. Y cada cierto tiempo en tu vida recuerda esas verdades. Átalas bien en tu mente, porque como leche pura, es leche pura que nos capacita para crecer. Mira ahí en el capítulo 2, 1 Pedro 2, versículos 1 y 2. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, eso es lo que debemos desechar. Versículo 2, debemos desear, como desean los niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcamos para salvación. Crecer en salvación es crecer en las convicciones bíblicas. Oportunidades como la escuela bíblica, el devocional, fundamento de la fe y muchas oportunidades que como iglesia tenemos para el conocimiento de la palabra de Dios es la forma en la que el Señor nos capacita para crecer en salvación. Atar bien en nuestra mente su doctrina, su palabra. Si no anhelamos tener esas convicciones bíblicas en nuestra mente es porque no creemos que no las necesitamos. Si no leemos la Biblia lo suficiente es que creemos que somos suficientes nosotros mismos. No somos bienaventurados mientras no andamos en la ley del Señor. Bienaventurado el que anda en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Por eso mantente fiel en esas convicciones y mantente creciendo en estas convicciones. Cuarto lugar, para vivir una vida para la gloria de Dios, recuerda quién es tu dueño, renueva tu voto de obediencia, mantente fiel a las convicciones bíblicas. Cuarto, reconoce que todo pecado es un quebranto de la relación con Dios. No perdemos nuestra salvación, pero nuestra relación con Dios se ve afectada. Y todo pecado en nuestra vida tiene consecuencias, hermano. Recuerda esto, que todo pecado en nuestra vida tiene consecuencias. Ahí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, se nos dice que el pecado pertenece a la naturaleza anterior, sin Cristo. 1 Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Ahora somos hijos, y somos hijos que se caracterizan por ser hijos obedientes. Y se nos recuerda, Pedro nos dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Hemos sido hechas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, pero no volvamos a las cosas viejas y ahora nos conformemos o tomemos la forma de esas cosas viejas, sino que seamos hijos obedientes. En el capítulo 3, Pedro nos dice que Dios no atiende las oraciones cuando nuestra vida se caracteriza por el pecado. Nuestra comunión se ve afectada si estamos orando a Dios, pero mantenemos pecado en nuestra vida, no confesado. 1 Pedro 3, versículo 10, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Bueno, una lista aquí representativa, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Versículo 12. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Pedro le recuerda a los creyentes, nos recuerda, hermano, a nosotros, creyentes, a día de hoy. 26, que nuestro pecado afecta nuestra comunión con Dios. Nuestro pecado no se queda sin consecuencias. Nuestro pecado afecta a la forma en la que Dios está actuando en nuestra vida. Si Él es nuestro Padre, Él no va a dejar que nosotros pequemos y dejarnos en esa situación, en ese camino.
Él, su rostro, va a estar contra nosotros, nos va a disciplinar, nos va a traer las consecuencias de ese pecado que estemos tratando en nuestra vida sin arrepentimiento. Él no va a estar con sus oídos atentos a nuestras oraciones para responderlas, mientras nosotros no estamos refrenando nuestra lengua del mal, de nuestros labios de hablar engaño, mientras nosotros no nos apartamos del mal, sino que continuamos cerca del mal. Mientras nosotros no estamos haciendo el bien, buscando la paz y siguiéndola, nuestro pecado va a afectar nuestra relación con el Señor. El pecado siempre trae consecuencias, hermano. Nuestra relación con Dios se ve afectada. Y esto no significa que dejamos de ser hijos de Dios, sino que no estamos siendo hijos obedientes. Y entonces el Señor disciplina a sus hijos por amor. El rey David sabía que su pecado traía consecuencias en su relación con Dios. En el Salmo 51, versículo 10, el rey David escribió esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El pecado hace que nos caigamos en tristeza, en amargura, en que el gozo de sentirnos perdonados no esté en nuestro corazón. Pero arrepentirnos de nuestro pecado devuelve el gozo. El Espíritu Santo está en nosotros. Él no lo quitará porque Él nos hace su espíritu. Pero en aquella época David vio a Saúl, un rey que había sido capacitado por Dios por su espíritu para gobernar a su pueblo, y un rey que no se arrepintió de sus pecados y Dios le quitó el espíritu. David no quería eso. En aquella época podía suceder, hoy día no. Pero en aquella época David sabía que si él persistía en el pecado, eso iba a afectar su relación con Dios. No iba a perder la salvación, sino que Dios lo iba a abandonar de su espíritu que le estaba guiando para hacer su voluntad. Por eso David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no quiero andar así. Perdóname de mis pecados. Crea en mí un corazón limpio. ¿Te parece un buen propósito para este año? Reconocer que tu pecado afecta a tu relación con Dios. Entonces pedimos al Señor: crea en mí un corazón limpio. En quinto lugar, tengo una vida marcada por el amor de Dios. Tengo una vida marcada que se caracteriza, que se identifica. Que la marca de tu vida es el amor de Dios. ¿Cuál es la marca de tu coche, del coche de tu casa? La marca identifica la calidad de algo. Aquí, cuando decimos que tu vida esté marcada por el amor, es que lo que más se nota en tu vida, el identificativo que se muestra en tu vida, es el amor que Dios ha derramado en tu corazón. Primera de Pedro 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, versículo 22 dice: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Recuerda que este es el mandato que el Señor le dio a sus apóstoles, ¿verdad? Pedro está diciendo lo mismo que él había escuchado en la última cena. En Juan 13:34 se nos recoge esta palabra. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? No es el que os améis los unos a los otros, porque ese mandamiento no era nuevo. Ese era un mandamiento antiguo. El amarnos los unos a los otros ya estaba en la ley de Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como te amas a ti mismo, ama a tu prójimo. Así que eso no era nuevo. ¿Dónde estaba la novedad? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la novedad. El modelo, el tipo de amor. El amor que vemos en la obra de Cristo en la redención. El amor sacrificado. El amor que busca la gloria de Dios antes que la nuestra. El amor que encontramos en el Evangelio de Cristo. Y en el versículo 35, Juan 13:35, el Señor Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿Cuál es la marca distintiva? ¿Cómo sabrán todos que somos discípulos de Jesús? Si os tenéis amor los unos a los otros. Este tipo de amor los unos a los otros. Algunos dicen que esta es una manera de evangelizar, demostrando nuestro amor. Así conocerán todos que somos discípulos del Señor, si nos amamos. Y que esta es una herramienta de evangelismo, el amarnos. Pero aquí el punto no es el efecto que traerá a los demás de salvación. No es un medio de evangelismo.
sino es la forma en la que vamos a mostrar que somos hijos de Dios. La manera en la que se nos va a identificar como un verdadero creyente. Alguien diferente. Nadie más en el mundo amará como estos que se aman unos a otros. Aquellos que son hijos de Dios. Los discípulos de Cristo aman como Cristo los amó. Y yo te pregunto, ¿este es el amor que caracteriza tu vida? ¿Estás amando tú a los hermanos? ¿Has amado este año a los hermanos en la forma en la que Dios te ha amado a ti? ¿O solamente has amado a los que te conviene amar? ¿Es que el Señor nos amó cuando nosotros empezamos a amarle a Él? ¿O es que Él nos amó y por eso ahora nosotros le amamos a Él cuando nosotros éramos sus enemigos? ¿Cómo es el amor con que estamos caracterizando quién es nuestro dueño? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, dice que el amor entre nosotros es el testimonio de que somos creyentes. No solamente se nota a los creyentes porque tienen convicciones que guían sus vidas y viven en obediencia en un pacto renovado diariamente, que Dios es su dueño por la sangre de Cristo, sino que están también manifestando el sacrificio amoroso hacia Dios, hacia los demás, para la gloria de Dios, en la forma en la que aman a los demás. 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y no permanece en la luz a consecuencia de amar. Permanece en la luz es un verbo perfecto, el verbo que dice que por permanecer en la luz, entonces, como consecuencia de permanecer en la luz, estás amando a tus hermanos. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. A veces nos quejamos que en la Biblia hay cosas que no son muy claras. Y nos cuesta trabajo aprender. Pero es que hay cosas que son súper claras. Y deben caracterizar nuestra vida. Confrontar nuestra vida, recordar que la manera en la que se manifiesta que somos verdaderos hijos de Dios, que Él es nuestro dueño, es la manera en la que amamos a los hermanos. Aquí Dios está hablando con toda claridad y nos dice este texto, ¿en qué consiste el amor? ¿Qué muestra el amor? Este amor a nuestros hermanos está mostrando que no andamos en tinieblas. Para vivir una vida para la gloria de Dios, recuerda quién es tu dueño, renueva tu voto de obediencia, mantente fiel a las convicciones bíblicas. En cuarto lugar, reconoce que todo pecado es un quebranto de la relación con Dios. En quinto lugar, ten una vida marcada por el amor de Dios. En sexto lugar, no menosprecies el sufrimiento. No menosprecies el sufrimiento. ¿Cómo ha sido este año en este tipo, en esta categoría, el sufrimiento? ¿Ha sido un año de sufrimiento? ¿Cómo crees que va a ser este año nuevo, este próximo año? ¿Va a haber más o va a haber menos? ¿Cómo es nuestra respuesta ante el sufrimiento? El apóstol Pedro nos está preparando en esta carta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, es decir, por causa de saber quién es Dios y cómo debemos vivir delante de Él, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Es decir, si Dios ha permitido que suframos aún injustamente en nuestra vida, en este año, o si Dios lo va a permitir en este año que es próximo, no lo menospreciemos, no lo rechacemos, no le quitemos el valor que tiene. Versículo 20 dice, pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Es decir, si sufrimos por nuestro pecado y lo soportamos, ahí no hay mérito ninguno, sino que nosotros somos los culpables de haber pecado y haber traído disciplina en nuestra vida y lo soportamos porque eso es lo que merecíamos. Ahora, el punto es, versículo 20, pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, a pesar de hacer lo bueno, Dios trae sufrimiento y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Esto trae bendición de parte de Dios. Dios nos bendice cuando por obediencia a su palabra sufrimos y lo soportamos ese sufrimiento con paciencia. Versículo 21, porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Para qué propósito? Para sufrir, si es necesario, hermano, para sufrir. Para en medio del sufrimiento soportar con paciencia. Para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo, ¿qué dice ahí?
también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Es decir, Él no sufrió por su pecado, Él sufrió injustamente. Perfecto, pero sufrió para nosotros. Versículo 23, y quien cuando le ultrajaban, ¿cómo respondió? No ultrajando. Es decir, soportó el sufrimiento sin defenderse, sino humildemente, pacientemente. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué momento de la vida del Señor Jesús muestra que cuando le ultrajaban, Él no los amenazó, sino que encomendó al Padre esta situación? Cuando en la cruz Él dijo, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice ahí, versículo 24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Mira, hermano, Pedro dice aquí que la adversidad nos hace volver al pastor y guardián de nuestras almas. Que el propósito de la adversidad es llevarnos de nuevo a nuestra dependencia de Cristo. Saber de quiénes somos, a quién pertenecemos y quién nos cuida. Estamos bajo su cuidado. Él está guardando nuestras vidas. En medio de las adversidades, entonces, debemos confiar que Dios sigue teniendo el control y que Dios sigue usando este sufrimiento para llevarnos a Cristo en dependencia. Y debemos seguir su ejemplo. Las manos del pastor nos protegen. En el capítulo 5, Pedro está diciendo que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces debemos ser de espíritu sobrio, estar alerta, recordar quién es nuestro dueño, recordar que debemos renovar nuestro voto de obediencia, recordar que debemos mantenernos fieles a las convicciones que Dios nos ha dado en su palabra y que deben guiar nuestra vida, recordar que nuestro pecado va a quebrantar nuestra relación con Dios, que nuestra vida debe ser caracterizada por el amor, que no debemos menospreciar el sufrimiento. Debemos resistir al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero debemos saber que estos sufrimientos se están cumpliendo en todos los creyentes, en todo el mundo, y que cuando nos sometemos a la poderosa mano de Dios, después de haber sufrido un poco de tiempo, dice 1 Pedro 5:10, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La adversidad va a probar nuestra fe, una fe que va a salir purificada como el oro, una fe que va a estar arraigada a la confianza de Cristo, nuestro guardián. Así que no menosprecies el sufrimiento, busca glorificar a Dios en medio de este sufrimiento. 7. Para vivir una vida de obediencia, de humillación para la gloria de Dios, mantente en el uso completo de tu conciencia. Mantente en el uso completo de tu conciencia. ¿Qué significa esto? Dios nos ha dado una conciencia a todos los seres humanos. Dice Romanos 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia. Así que Dios ha puesto en la conciencia, en cada hombre, la conciencia que es la ley de Dios en sus corazones. Dios ha puesto la conciencia en cada ser humano para saber qué es lo bueno y lo malo. Esa ley puesta en sus corazones. A veces les acusa y otras veces los defiende. Le enseñan, sí, esto es lo bueno, esto es lo malo. Eso es lo que Dios ha provisto al ser humano, una conciencia que nos acusa, que nos enseña. Esa conciencia es la forma en la que Dios, por su obra soberana, ha dado a cada ser humano, al colocar al hombre una voz interna, un reconocimiento de que está bien y está mal delante de Dios, pero debemos mantener esa conciencia limpia.
Debemos mantener el buen uso de nuestra conciencia. Porque Romanos capítulo 9, versículo 1 dice lo siguiente, que la conciencia debe ser usada por el Espíritu Santo. Observa lo que dice Romanos 1:9, que por la hipocresía de mentirosos que dicen teniendo cauterizada la conciencia. ¿Lo ves ahí, Romanos 9:1? Esos pecadores tienen la conciencia cauterizada. Así que Dios les dio una conciencia, pero por el pecado en sus vidas, su conciencia ya no está funcionando como Dios se la dio. Han callado esa voz. Tienen la conciencia cauterizada, ya no sienten, ya no escuchan esa voz. Ya no saben lo que está bien y está mal. Al contrario, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero hermano, tú y yo debemos tener una conciencia limpia, una conciencia que está guiada por el Espíritu Santo. La conciencia es delicada. Cuando tú empiezas a ir en contra de la conciencia que Dios te ha dado por medio de su Espíritu en su palabra, entonces empiezas a hacer un mal uso de la conciencia. Empiezas a valorar las cosas como tú crees, no como Dios te lo ha dado. Nuestra conciencia debe estar bajo el poder y el control del Espíritu. Es lo que el salmista dijo en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón, y eso es un sinónimo de conciencia, en mi corazón, en mi mente, he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Es decir, mi conciencia está tomando el control, mi conciencia está tomando la información de tu palabra, de tus dichos, para saber lo que está bien y está mal y no pecar contra ti. Por la sangre de Cristo, entonces, los creyentes hemos recibido esta obra que limpia, que purifica y que usa la conciencia que Dios nos ha dado para su gloria. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, escucha, purificará vuestra conciencia de obras muertas para vivir, para servir al Dios vivo? La sangre de Cristo, hermano, la obra redentora, la obra santificadora de Dios en tu vida, hace que tu conciencia esté funcionando como Dios te la ha dado, como un guardián, como alguien que te ayuda para servir al Dios vivo. No hagas que tu conciencia se apague. No hagas que el Espíritu Santo se entristezca y Él no esté diciendo a tu conciencia lo que es la voluntad de Dios, sino vuelve a llenar tu mente de su palabra, vuelve a alimentarte de su verdad para que tu conciencia, el Señor la use para servirle. Y vamos a terminar. En octavo lugar, terminamos con un llamado a cumplir el propósito supremo de nuestra vida. Cumple el propósito supremo de tu vida. ¿Para qué Dios te ha salvado? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿En qué estás gastando todo tu esfuerzo? Lo vamos a ver aquí en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Mira aquí conmigo. Capítulo 1, versículo 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Observa aquí que el apóstol Pablo está orando por los creyentes de una manera muy concreta. Que el amor que Dios nos ha dado en Cristo abunde aún más y más. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento de su verdad. Así que cuanto más crecemos en el conocimiento de su palabra, un conocimiento verdadero, nuestro amor va a aumentar más y más. Pero además también va a crecer con el discernimiento. Y esto tiene que ver con la conciencia, con saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Su palabra nos va a alimentar nuestra mente para tener un buen discernimiento. Versículo 10, esta es la oración del apóstol Pablo para los creyentes. Que nuestro amor abunde y abunde en conocimiento de verdad y en discernimiento a fin de que escojáis, ¿qué? Lo bueno no, de lo bueno lo mejor. Que escojáis lo mejor. Para que podamos escoger lo mejor. Esta es la vida del creyente. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a escoger? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Según el propósito de nuestra vida, así vamos a escoger. Y para poder escoger lo mejor, necesitamos crecer en el conocimiento de su palabra, en el discernimiento de su voluntad, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de fruto, versículo 11, de justicia, que es por medio de Jesucristo. Esto es en dependencia suya. No podemos hacer nada sin Él.
pero hemos sido salvados para hacerlo todo en dependencia suya. ¿Cómo termina el versículo 11? Que elijamos lo mejor, ¿para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Para la gloria y alabanza de Dios. Nos gloriamos y alabamos a Dios por medio de una vida de obediencia, de sumisión a su palabra, de crecimiento. Nos gloriamos en darle gloria a Dios. Pablo miraba su vida pasada y decía, lo que para mí era de valor, ahora lo considero basura. ¿Por qué? Porque ha llenado Dios por su Espíritu de valor su mente, de palabra, del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y ahora comparado con Cristo, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por estiércol. Porque estoy conociendo a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Hemos sido, hermanos, salvados con un propósito principal, y es abandonar todo lo que este mundo nos ofrece para sentirnos satisfechos con Cristo y su salvación y rendir nuestras vidas en obediencia a su único propósito. Tener convicciones bíblicas que nos llevan a ser piedras vivas para su gloria en este edificio espiritual. Así que, hermanos, ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Reconozcamos que el Señor nos ha salvado con un propósito fundamental y es honrarle, glorificarle. Señor, queremos darte las gracias por estas verdades. Ayúdanos, Padre, a tener temor delante de ti, a que cada día sea un cambio. No esperemos un año a que termine y empiece otro, Señor, para evaluar nuestros días. Ayúdanos, Señor, a evaluar cada día, Señor, según tu palabra, para traer sabiduría a nuestra mente, Señor, para que podamos honrarte. Como iglesia, Señor, necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, para buscar el éxito no en lo que el hombre cree que es éxito, sino en lo que tú nos dices que es el éxito. Una vida rendida, en reconocimiento que tú eres nuestro dueño, que nuestra obediencia, Señor, es nuestra respuesta para tu gloria, la característica de haber sido redimidos por tu sangre, que el pecado afecta a nuestra vida y que deseamos hacer tu voluntad. Señor, queremos amarte a ti y amar a nuestro prójimo para tu gloria, Señor, y hacerlo en dependencia tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.